Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Vamos a hablar sobre un tema bien polémico y que pone de los pelos de punta a muchísima gente. Y es la sede de la Selección Colombia para la próxima eliminatoria. ¿Debe quedarse Barranquilla perennemente como la casa de la Selección Colombia o hay que rotar el equipo nacional por otras sedes del país? Y lo vamos a hacer con OneFootball, la aplicación para futboleros. Con OneFootball ustedes encontrarán todo lo mejor del fútbol en una aplicación. Hay que descargar OneFootball, encuentran las principales ligas, los principales torneos, torneos de selecciones, torneos de clubes, las últimas noticias, encontrarán los titulares de la prensa internacional, el seguimiento de equipos y de jugadores, las estadísticas, las alineaciones, fotografías, videos y lógicamente entrevistas. En OneFootball aquí les dejo el link de descarga. Con motivo de la celebración del Suramericano Sub-20 en Bogotá y de los partidos de la selección Sub-20 en la capital de la República, más que en Cali, donde al principio la gente no creyó, llevó 10.000 espectadores, pero al final respondió con satisfacción, pues en Bogotá el estadio prácticamente se llenó en todos los partidos, con un promedio superior a los 30.000 espectadores por juego. Y la gente gritaba, Colombia, esta es tu casa, Colombia, esta es tu casa, pidiendo la selección Colombia de mayores para la capital de la República. Es un tema polémico, porque la primera sede que se empezó a construir fue la sede de Barranquilla. El presidente de la Federación Colombiana es barranquillero, Ramón Yesurún, y desde 1990 Barranquilla ha sido la casa de la Selección Colombia. En Barranquilla clasificamos al Mundial del 90-94 con Francisco Maturana, al Mundial del 98 con Hernán Darío El Bolillo Gómez y a los Mundiales del 2014 y 2018 con José Peckerman. Toda la eliminatoria se jugó en Barranquilla y eso generaba pues un afecto, aparte del ambiente, del aroma que se vive en la ciudad y de la manera como los barranquilleros acompañan la Selección Colombia. Se vive una maravillosa fiesta de ciudad, que en otras partes el tema es un poco más disperso. Pero además hay que entender que en Barranquilla también hemos quedado eliminados. Quedamos eliminados para el 2002, quedamos eliminados de cierta manera para otros campeonatos del mundo, como el último, no estuvimos en Qatar jugando la eliminatoria en Barranquilla. En una época, la base de la Selección Colombia eran los jugadores de Atlético Nacional y en Barranquilla se sentían como en casa, pedían jugar en Barranquilla y eso era fundamental. La decisión de los jugadores y del cuerpo técnico debe ser tenida en cuenta por encima de la decisión administrativa, que tiene un peso en el sentido de respaldo, de capacidad de estadio y de presencia de público en los partidos, no en los grandes acontecimientos, no enfrentando a Brasil, Argentina o Uruguay, enfrentando a Venezuela, enfrentando a Bolivia, enfrentando a la selección ecuatoriana, porque no siempre Barranquilla llenó ante esos rivales y también ha sucedido cuando se ha jugado en Medellín o en Bogotá. Miremos los números para tener referencias. En el Estadio Metropolitano, en la última época, o mejor dicho, desde siempre, porque antes nunca se jugó en el Metropolitano, Colombia ha jugado 50 partidos. 27 ganados, 14 empatados, 9 perdidos, 82 goles a favor, 32 en contra, 63% de rendimiento. Ni Bogotá, ni ninguna otra ciudad ha tenido un rendimiento tan alto con la selección jugando eliminatoria como Barranquilla. La única que lo supera fue la ciudad de Medellín. En la época de Lara se jugaron 3 partidos, año 2009. Se perdió ante Chile 4-2, se le ganó a Ecuador 2-0 y se le ganó a Perú 1-0. Y el rendimiento fue del 66.6%. Pero dirán algunos, bueno, ganar a Ecuador y a Perú se le puede ganar en cualquier parte. Y eso tiene una relativa razón. Jorge Luis Pinto, en el año 2007, para la eliminatoria al Campeonato Mundial del 2010 de Sudáfrica, sacó el equipo de Barranquilla y se lo trajo a la ciudad de Bogotá. En Bogotá alcanzó a jugar 3 partidos
Le ganó 2-1 a Argentina jugando muy bien, le ganó 1-0 a Venezuela y empató 0-0 frente a Brasil. 44.4% de rendimiento, pero los rivales de notable categoría. En esa época era difícil ganarle a Venezuela, a Argentina no le ganábamos nunca y a Brasil no le hemos ganado jamás en eliminatoria. O sea que fueron resultados muy buenos y Pinto se trajo la selección para acá. Y hubo un detalle, Pinto en esa oportunidad le preguntó a los jugadores, ¿ustedes dónde quieren jugar? Y ellos dijeron, en Barranquilla. Pero Pinto tenía la idea de que le podía sacar ventaja a la altura, como efectivamente se la sacó con un buen equipo. Reinaldo Rueda, en Barranquilla, año 2006, eliminatoria también, 52.4% de rendimiento. Normalmente ganó, perdió ante Venezuela 0-1, perdió ante Brasil 2-1 normal, le ganó a Ecuador 3-0, a Perú 5-0, le ganó a Bolivia 1-0, empató con Paraguay 1-1 y contra Argentina 1-1. Pacho Maturana, para irnos un poco más atrás, el rendimiento de Pacho jugando en Bogotá, porque Pacho también jugó en Bogotá en el año 2001, cuando fue campeón de la Copa América. Siendo campeón de la Copa América, jugó en Bogotá la fase final, jugó en Barranquilla, en Armenia y en Manizales. En Barranquilla jugó semifinales y cuartos de final y en Bogotá jugó la gran final frente a la selección de México y salió campeón. Pero miremos el rendimiento del equipo de Colombia con Pacho Maturana en Bogotá. En el año 2000 le ganamos 3-0 a Venezuela, perdimos frente a Argentina 3-1, 1-0 a Uruguay, perdimos ante Paraguay 2-0, se le ganó a Bolivia 2-0, perdimos ante Perú 0-1, empate ante Ecuador y victoria frente a Chile 3-1. 4 victorias, 1 empate, 3 derrotas, 54% de rendimiento, que no es muy alto. Es decir, que el tema de la altura de Bogotá, que si bien se puede aprovechar, se podría hacer con jugadores que actúen en altura, pero no con jugadores del exterior. Y sucede lo mismo, eso pasó con Pinto, y sucede lo mismo con la ciudad de Barranquilla. Si vamos a utilizar el calor como ventaja, tendría que ser con jugadores acostumbrados al calor, y los de Europa tienen estaciones, y en Barranquilla se sufre el calor, por parte de Colombia, por parte de los de afuera, como sucede en la capital de la República. Entonces, si miramos, Barranquilla tiene una ventaja matemática, 63% de partidos ganados y 5 clasificaciones a la Copa del Mundo. Ahora miremos este detalle en Barranquilla, en los últimos 10 años, jugando entre las 3 y las 3:30 de la tarde, en el Metropolitano, 75% de rendimiento, cuando el Mono Jaramillo está atacando a los jugadores en su máxima expresión. Y partidos jugados después de las 6 de la tarde, 53% de rendimiento. O sea, que el calor nos ha dado una mano sin discusión en el tema de la eliminatoria para clasificar a campeonatos del mundo. ¿Qué pasaba con Barranquilla? Que ahí se empezó a hacer la sede de la federación, pero en Bogotá se hizo una gran sede, la más importante de todas. Yo creo que hoy el tema no depende ni del ambiente de Barranquilla, que es formidable, ni del apoyo de Barranquilla, que es indiscutible, ni del clima. Hoy en día, la clasificación de Colombia depende de la selección que tengamos. Nos acaban de eliminar en el 2022 en Barranquilla con un equipo que era muy superior a otros que fueron al campeonato del mundo. Por ejemplo, Ecuador. Creo que Colombia era mejor que Ecuador, pero cuando uno no la mete en 7 partidos, pues lo eliminan en Barranquilla, en Bogotá, en Cafarnaúm o en la Patagonia, en cualquier parte. Entonces, me parece que la discusión no va en ese sentido. Va más en un derecho nacional, en un clamor del país de querer ver la selección Colombia. Hoy hay una sede en Bogotá, la federación no descarta la posibilidad de hacer una sede en el eje cafetero y no vería con malos ojos la posibilidad de que en Barranquilla se jueguen unos partidos de la eliminatoria, por ejemplo, la mitad, 4 o 5 partidos, son 9, y los otros se jueguen en diferentes partes de Colombia, por un tema de nacionalidad, por un tema de derecho a ver la selección Colombia, por un clamor de la gente que quiere ver la selección Colombia. Yo siempre he defendido a Barranquilla,
porque el ambiente, la fiesta, porque ese espíritu futbolero y ganador que se siente en la capital del Atlántico, difícil de sentir en otras partes del país. Pero me parece que hoy es más que justo que Colombia pueda jugar en otras plazas, en otros estadios, y se vaya midiendo el respaldo del público. Porque las últimas veces, como en el último partido, frente a la selección de Bolivia, cuando estábamos a punto de clasificar al Mundial de Qatar, la gente no respondió. Y la respuesta del público es uno de los factores fundamentales para tomar la decisión, porque al fin y al cabo el respaldo es necesario en el momento de los partidos. Ahora, alguien dirá, en todas partes de Colombia se respaldará la selección y se llenará la selección. Y creo lo mismo. Y un tema final, que lo toqué al principio, la decisión tiene que tener en cuenta, muy en cuenta, la opinión del cuerpo técnico y la opinión del grupo de jugadores. A todos gracias por la compañía y nos seguiremos viendo por aquí en mi canal de YouTube. Felicidades.